Ha llegado el momento de poner a prueba a uno de los personajes más esperados del año en Mortal Kombat Mobile, el cual es el nuevo integrante del equipo película MK2, el mismísimo Shao Kahn película de MK2, personaje muy esperado desde el año pasado y por fin ya lo tenemos por acá para probarlo y ver qué tan bueno es realmente, porque nos habían dicho en varias ocasiones que este iba a ser el mejor personaje del juego o uno de los mejores, así que vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. Primero que nada se estarán preguntando algunos cómo se consigue a este nuevo Shao Kahn. Bueno, la realidad es que la única forma de conseguirlo actualmente es comprando el pase de combate Premium Plus y completar hasta el último nivel del pase, cosa que yo hice en directo, donde tuve que, sacar la carta mágica que es la tarjeta de crédito y también gastar unas cuantas almas, digamos, así que si tienen curiosidad pueden ir a ver el último directo resubido. Pero bueno, estamos acá para enseñar lo que puede hacer este nuevo Shao Kahn. La pasiva es bastante texto, pero resumidamente, este Shao Kahn tiene una cuarta barra que se llama carga de hacha. Con esa cuarta barra lo que hace al activarla es hacer daño a todo el equipo enemigo con ataques especiales y tiene daño puro en ellos. El daño puro ignora cualquier tipo de resistencia o reducción de daño que tenga el enemigo. O sea, por ejemplo, este Shao Kahn le hace counter al escudo de Seña Fría, al escudo de sangre de Scarlet Fría, al modificador que tiene 3 escudos y a muchas otras cosas, como también por ejemplo la defensa de Homelander. Cuando Shao Kahn está por debajo del 40% de la vida, carga de hacha se convierte en carga dragón. Con la carga dragón, si la activas, Shao Kahn pierde sus special attacks y su fatal blow, pero a cambio obtiene nuevos ataques básicos, ataques furtivos, más velocidad y regeneración, todo esto por 10 segundos. También tiene la capacidad de revivir si la carga se encuentra llena cuando lo están a punto de matar. En la pasiva de equipo obtiene disipación de equipo con la carga dragón, una vez por cada personaje de película MK2 que esté en el equipo, o sea que cuando estén los 3 personajes película MK2 juntos, lo va a poder hacer hasta 3 veces. Los compañeros del mundo exterior obtienen resistencia adicional igual al 20% del ataque de Shao Kahn. Bueno, esto si Shao Kahn está a fusión baja es igual a cubrir un disparo de bala con un pedazo de cartón. Pero bueno, como digo siempre, es mejor probar todo esto en combate, así que vamos a probarlo. No les había dicho, pero vamos a estar probando a este Shao Kahn con su nueva Brutality, porque tuve mucha suerte porque también en el último directo probando la Actu abrí los nuevos packs de la cripta y me salieron tanto la nueva Brutality de Shao Kahn como también la nueva Friendship de Baraka en una sola tirada, así que en este video vamos a estar probando tanto al nuevo Shao Kahn como también a su nueva Brutality, contenido de calidad. Lo vamos a estar llevando con este equipo y con estos equipamientos de acá, que son los dos conjuntos que tiene, que son justamente el martillo de la ira, el casco de Shao Kahn, linaje draconiano y golpe mortal draconiano. Unos equipamientos que le dan mucho crítico y la épica aplica un efecto de fuego pero de una forma muy interesante, así que para comprobarlo vamos a ver qué tan bueno es el nuevo Shao Kahn película MK2 y también su nueva Brutality. Vamos a darle. Ok, vamos por acá con el primer intento con nuestro querido Shao Kahn contra el Sub-Zero, que creo que está bugueado actualmente. Ok, por ahí se activó el fuego de la Brutality, perfecto. Por acá vamos a testear primero los ataques básicos. Ok, no está tan lento, la verdad no está tan lento. Me parece un personaje con ataques básicos decente, diría yo. No son tan lentos como obviamente el Shao Kahn Conquistador, que es el personaje más lento del juego. Ok, también un detalle que metieron es que cada vez que haces un finalizador de combo se prende fuego Shao Kahn. La verdad que me parece espectacular. La verdad que es un efecto que le da aura al personaje. Ok, por acá hacemos el primer ataque especial. Le arrojamos el hacha. Atrapala. Ok, perfecto, 80.000 de daño que hace. Nada mal, la verdad, nada mal. Y por acá un ataque básico. Y se muere, gente. Primer intento rapidito. Todavía no descubrimos muchas cosas, pero habrá que probarlo aún más. Así que por acá vamos directamente con la segunda pelea. Ok, segunda pelea por acá que tiene a Geras MK1, así que va a ser un buen intento para probar el daño puro que tiene este Shao Kahn. Vamos a ver qué tanto reduce. Bueno, creo que directamente reduce toda la defensa que tenga ese Geras. Va a reducir toda la reducción de daño que tiene la pasiva, así que tengo curiosidad para ver cuánto daño puede llegar a hacer. Por acá Brutality, casi. A ver, Geras activa la pasiva. Creo que te tengo que bajar un poquito más de vida para que active su pasiva. Así que bueno, ya tengo la carga hacha cargada. Así que en cualquier momento cuando me quiera activar la pasiva, por favor no te mueras. Ok, igualmente tengo la carga dragón, así que si me mata tranquilamente puedo revivir. De hecho no sé si probarlo ahora, no sé si hacer el experimento, pero bueno, por acá hacemos segundo ataque. Y vamos a reventar este Shang Tsung de un solo golpe. ¡Pimba! Perfecto. ¡A la mierda el daño que hace!
Ok, perfecto, por acá tenemos la carga dragón, perfecto, se activa, revivimos y por acá nos cambian los ataques básicos, tenemos ahora ataques básicos diferentes. Ok, a ver, no sé si soy el único, pero la verdad que los ataques básicos están raros, tienen una animación bastante rara, la verdad, y me acaban de matar. Tremendo, chaval. Un poco los movimientos, un poco las animaciones de los ataques nuevos de la carga dragón, un poco raros, la verdad, un poco raretes. Ok, por acá sacamos el Shokan directo, activamos la carga de hacha y directamente hacemos el segundo ataque. Y por acá, bueno, vamos a descubrir que ahora el Sub-Zero tiene una nueva pasiva y es que se revive a sí mismo. Se revive a sí mismo el Sub-Zero, por lo tanto no va a morir, pero bueno, igualmente está muertísimo, chau. Ok, perfecto, por acá activamos la pasiva de la Brutality y por acá Brutality, no, todavía no. Ok, por acá el Scorpion tiene que caer. El Scorpion tiene que caer con la Brutality sí o sí. Hoy por acá, perfecto, tenemos la carga de hacha y con esto deberíamos... Brutality en 3, 2, 1, puta madre. Brutality en 3, 2, 1, Brutality, perfecto. Chao tus piernas. Ok, ahora voy a intentar hacer el Fatal Blow, a ver qué tal está. Vamos a ver si es el Fatal Blow de MK9, si es el de MK11 como nos prometieron, o si es acaso el Fatal Blow de MK1. Ok, por acá de vuelta, Brutality, perfecto. Brutality para el Erron Black y lo dejamos discapacitado. Por acá de vuelta carga de hacha, por acá hacemos el segundo ataque para sacarle la vida a él y también a su compañero de equipo. Y me acabo de olvidar que tenía que hacer el Fatal Blow. Perdónenme. Bueno, increíble. Lo matamos a todo el equipo de 3 golpes. Bueno, gente, ahí vieron ya el potencial de este Shao Kahn. Tremendo. Ok, ahora sí vamos a intentar hacer el Fatal Blow de este Shao Kahn. Vamos a activar por acá la carga de hacha solamente para activarla. Porque sí. XD. Ok, perfecto. A ver si este Lucano me da nada poder. Y por acá Fatal Blow. Vamos a ver. Y gente, efectivamente tiene el Fatal Blow de MK1, no tiene el Fatal Blow de MK11 ni el de MK9, tiene un nuevo Fatal Blow y es el de MK1. A ver, ¿nos estafaron con el Fatal Blow de MK11? La verdad que sí, nos han estafado, ponele, pero bueno, yo creo que obviamente es un buen Fatal Blow, la verdad que me gusta, tiene buena animación, está bien hecho, no como el Fatal Blow de Ghostface, pero bueno, la verdad que el Fatal Blow está bueno, está bonito, así que, aunque no sea el de MK11, a mí me gusta. Ok, por acá próxima pelea contra este Ren clásico de vuelta. Por acá sacamos a Shao Kahn, le aplicamos por ahí el fueguito, perfecto. Y bueno, como tiene el escudo de burbuja, creo que no le voy a poder hacer ningún ataque especial, pero lo que le puedo hacer es una buena Brutality. Efectivamente, pimba. Ok, perfecto, ahora contra este cabal dragón negro le vamos a activar por acá de vuelta la carga de hacha. Vamos a ver si podemos hacer de vuelta el Fatal Blow, porque es lo único que podemos hacer ahora mismo con el incapacitado. Fatal Blow, perfecto. Vamos ahora con este segundo equipo con Kitana película MK2, aunque esté de baja fusión, es solamente para probar la sinergia. Y con el señor por acá, Spawn, para que nos aumente la vida y tengamos más resistencia gracias a Shao Kahn. Así que también por acá añadí el equipamiento para el Shao Kahn, este de acá, que le viene bien junto con su Brutality porque ayuda a aprovechar ese efecto de fuego que la verdad hace bastante daño como vimos. Así que vamos a por acá probar este siguiente equipo con el Shao Kahn película de MK2. Ok, por acá, perfecto, vamos a hacer esto por acá, pimba, pimba, pimba. Recordemos que estamos a fusión 2, así que no voy a hacer tanto daño como antes a fusión X, así que por acá vamos a activar igualmente la carga de hacha. Vamos a hacerle por acá de vuelta un primer ataque que le va a hacer daño a todo el equipo enemigo. Ok, pimba, perfecto. Y una buena Brutality por acá también serviría, bueno, casi. Ok, perfecto, este Lucan tiene poca vida, así que lo matamos de un golpe. Este Sonya también va a tener poca vida. Y, ojito, cálmese, cálmese señor. Ok, me gustaría probar un poco la cara dragón, así que voy a dejar por acá que este Sub-Zero no me mate, pero que me reviente un poco. Ok, ojito, ojito, cagales, ojito. Ok, por acá siguiente intento, vamos contra este Sub-Zero de vuelta. Vamos a hacer por acá la carga de hacha, perfecto, es un ataque para acá para sacarle vida a él y a todo el equipo enemigo. Se viene Sub-Zero, perdóname la vida, perdóname, pero adiós. Bueno, igualmente revivió con su pasilla nueva. Ok, les quería hacer una buena Brutality, pero lamentablemente no me dejaron. Por acá al Scorpion sí que me va a dejar, creo yo. Así que por acá le vamos a hacer un lanzamiento de hacha. Creo que lo voy a matar, de hecho. Así que por acá 5% del daño. Lo maté igual. Ok, esta vez sí que quiero probar la carga dragón. Así que por acá voy a recargar la carga de hacha primero, que se va a convertir en carga dragón. Así que primero
Hay que cargarla. Perfecto, ahora ya me resta que me saquen vida a mí, ok. Dale, Raiden, haz lo tuyo. Nah, tremendo, te voy a tener que matar por pendejo. Te voy a tener que matar por pendejo y por no saber pegar. Adiós, abuelito. Ok, perfecto, me sacan 49% de la vida. Ok, ya está. Perfecto, tenemos por acá la carga de dragón. Le vamos a activar cuando me dejen. Ok, por favor que esto no me mate. Vamos a activar la carga de dragón en 3, 2, 1. Perfecto. Lanzamos el hacha, tenemos nuevos combos. Por acá, pimba, pimba, pimba. Tush, perfecto. Pimba, pimba. Ok, nos duran 10 segundos esto dura 10 segundos. Me recupera la vida. Tengo ataques furtivos. No puedo hacer ni el Special Attack 1, ni el segundo, ni el Fatal Blow. Y casi Brutality, casi salió bien la cosa. Ok, la verdad es que la carga de dragón sirve para mí, pero los ataques básicos no sé si me convencen porque son un poco lentos y aparte creo que el finalizador de combo te deja como vendido. Así que está bien, pero creo que podría haber sido mejor. Ok, perfecto, ya tenemos por acá de vuelta la carga de dragón, le vamos a aplicar, tenemos 37% de la vida, vamos a ver hasta cuándo nos cura, por acá, pimba, 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 la verdad que las animaciones son un poco raras, la verdad, son un poco raras las animaciones, no te voy a mentir, son como extrañas, y como te digo, ese combo, te deja ahí expuesto, no me gusta mucho ahora ese combo que tiene la carga de dragón, me parecen un poco, no malos, pero sí extraños, no me gustan tanto, ok, por acá, Brutality la Kitana, perfecto, ok. Y ahí está el Shao Kahn con sus llamas farmeando aura. Bueno, a todo esto nunca probé la disipación, así que vamos a probarla contra este equipo Tribord. Vamos a ver la disipación que tiene de equipo este Shao Kahn con la carga dragón. Ok, por ahí tenemos veneno congelado y perfecto, ok, se activó la carga de dragón por la resurrección, pero es verdad que nos sacó todo el perjuicio, así que sí, la disipación funciona, es de equipo también, así que, bueno, la verdad que es una pasiva decente, ¿verdad? No me gusta. Por acá, perfecto, ok, no te pases listo, no te pases listo, Tribord Smoke. Por acá para finalizar esto, un buen Fatal Blow, vamos a ver por acá, esperamos esto, el combo infinito, el combo infinito, por acá, perfecto. Sí, la verdad que el Fatal Blow no me disgusta, la verdad. El Fatal Blow de MK1 puede ser corto, es verdad, pero está bien hecho. No es como el Fatal Blow de Cosplay que está mal hecho y la animación está media rara, pero la verdad que este Fatal Blow lo hicieron bastante bien, me gusta. Full daño, full ataque crítico con Cyrax de soporte y también por acá con Homelander que nos va a dar ese daño letal. Y la verdad que es un equipo para ver todo el daño que puede causar este Shao Kahn, así que vamos a probarlo, vamos a ver el daño que causa este Shao Kahn. Ok, por acá ni bien arrancamos carga de hacha y obviamente por acá aplicamos el segundo ataque para hacer daño tanto a él como a todo el equipo enemigo, que le vamos a dejar seguramente a la mitad de la vida a todos. Perfecto, 60.000 de daño. El diablo. Ok, la verdad que funciona, este equipo funciona bastante con el golpe crítico, con todo el aumento de daño que tenemos. Y encima ahora tenemos también el Homelander que nos da esa probabilidad letal. Así que este equipo con Shao Kahn, ojito, ojito con este equipo de Shao Kahn. Ok, perfecto, ahora sí activamos la carga de dragón y ahora sí están activos los ataques furtivos. Perfecto, ok, parece ser real, parece ser verídico, ok, perfecto. Por acá, bueno, ya se nos fue la carga de dragón lamentablemente, pero ahora vamos a hacer por acá Fatal Blow que tiene retornado, cagamos, tiene retornado. Ok, por acá hacemos tiempo, lanzamos el hacha. ¡Atrapa a este hijo de puta! Y por último les quiero mostrar la cosa más chetada que tiene este personaje. Una cosa que revienta a los enemigos relevados con un solo golpe. Esta estrategia es gracias al equipamiento del Karambit de la Torre del Tiempo. Justamente es por este efecto que permite hacerle daño a todo el equipo enemigo. Si juntamos la pasiva del Karambit con la pasiva de la cuarta barra de Shao Kahn, van a ver algo que le va a dejar la boca abierta. Es una cosa de locos. Con esto Shao Kahn sería para mí el personaje más roto del juego actualmente, aunque yo creo que es un bug y que lo van a arreglar obviamente en el futuro. A Fusión Cero este personaje puede matar una batalla de jefes él solo con un ataque y se lo voy a demostrar ahora mismo pasando por acá la batalla 200 de la torre edeniana fatal usando a este Shao Kahn a Fusión Cero. Como digo, la estrategia va a ser activar la carga de hacha y ni bien activemos la carga de hacha, hacer el segundo ataque especial para dejar a 1 de vida a todos los enemigos que estén relevados. Pero bueno, vamos al combate para que vean el potencial oculto de este Shao Kahn.
Ok, por acá comenzamos la batalla y tenemos que hacer lo siguiente. Por acá, sacamos el Shokan, vamos a activar ya la cuarta barra si es que podemos. Ok, tenemos que recargar sí o sí la energía y tenemos que también tener su ataque disponible. Ok, perfecto. Ok, por acá su ataque ya y van a ver ahora los enemigos, la vida que van a tener. No, esto es increíble, gente, Esto es increíble. Miren nada más la imagen. La imagen de la carta de los enemigos relevados está en sangre. Eso es básicamente porque ni bien entren van a tener 5000 de vida. No tiene sentido, gente. No tiene ningún tipo de sentido esto, gente. Es el bug más roto que yo he visto en mi vida. Es el personaje más roto que yo he visto en mi vida. Aunque sea un bug, lo hace él. Y la verdad que gente que sí, la verdad que lo hace ahora mismo el personaje más roto de todo el puto juego. Literalmente con un solo ataque maté a Liu Kang y al otro ring que estaba. O sea, más roto que esto no puede haber. Ok, solamente quería por acá reventar al ring clásico porque Shao Kahn ya hizo su papel, ya hizo lo que debía. Porque no puede matar de un solo golpe al oponente que está haciendo el ataque. Solamente puede matar de un golpe a los enemigos relevados, lo cual es el bug en sí. Básicamente reventar a cualquier enemigo que esté afuera del combate. Por acá de hecho podemos hacer lo mismo contra este Liu Kang, así podemos bajar la vida al ring clásico, así que por acá, bueno, tenemos la cara de dragón, eso me estafó. Ok, tenemos la cara de dragón, pero bueno, por acá nos recuperamos un poco la vida, vamos a ver si por acá de hecho podemos hacerle una brutality, bueno, casi. Así que ese sería el bug básicamente, lanzar la cuarta barra y después automáticamente lanzar el segundo ataque y vas a reventar a cualquier enemigo que esté relevado, porque ahí vieron que sacó como 20 de vida, pero realmente el ataque saca tanta vida que el juego no puede procesar la cantidad de vida que le está sacando a los oponentes relevados. Creo que saca como 40.000 millones de vida, no estoy bromeando, pero el juego te muestra que le sacaste 200 de vida. Es una cosa que está rotísima. Por acá sacamos el poderoso Shao Kahn a fusión 0 que va a cargarme de vuelta. A ver si por acá hago de vuelta la cara de dragón y hago su ataque. Efectivamente no voy a hacer ni de pedo, no voy a hacer ni loco la misma cantidad de vida que le saqué a los demás enemigos. Pero bueno, es un bug que igualmente sirve mucho porque, a ver, acuérdense que tengo a este Shao Kahn a fusión 0 y maté de un solo golpe a los enemigos que estaban ahí, a Liu Kang y al otro Rey MK11. O sea, es una cosa de locos. Y por acá matamos al Rey Shao que lo maté de un golpe con el ataque del guaso. Ok, perfecto. Por acá, batalla 200, la torre iniana completada, recontra fácil. O sea, yo todavía no puedo creer que exista esto de Shao Kahn. No, yo realmente no puedo creer que con un solo ataque pueda mandar al lobby a dos enemigos de un solo golpe estando a fusión 0. Pero bueno, vamos a recibir la recompensa. 20 cristales de dragón. Por acá, épica. Va a ser Guardia de la Princesa a fusión 5 y diamante. Por favor, que sea la Kitana. Por favor, que sea la Kitana. Puta madre. Bueno, si todavía no les quedó claro la demostración, por acá tengo también la batalla 50 de la Torre del Tiempo, así que de vuelta vamos a pasar una batalla con este Shao Kahn usándolo, bueno, a fusión X, pero usando también este bugazo que tiene, esta técnica secreta que él tiene bajo su manga. Ok, hacemos el mismo proceso. Por acá vamos a sacar al Shao Kahn, ya tiene una barra, así que ya tiene la mitad de la energía cargada. Vamos a recargarla por acá. Tenemos que tener dos barras como siempre. Ok, perfecto. Tenemos la carga de hacha y nivel la tenemos, un ataque por acá. Y van a ver la barra de vida de Geras y del Shang Tsung. Ok, ahí ya notan algo extraño, ¿no? Ya notan que el Geras ya está dañado. Y ahora cuando entre tiene 200 de vida. Tiene 200 de vida el Mewing Zone. No lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Y gente... Bueno, es una cosa que, a ver, se puede considerar un poco pay to win, ¿no? Porque este Shao Kahn se puede conseguir solamente pagando, así que ¿se considera esto acaso un bug pay to win? ¿Se considera acaso esto ser pay to win en MK Mobile? Y cuando el Geras también entre va a tener 1 de vida se supone, así que vamos a esperar ahora que entre el Geras y a ver en qué condición lo encontramos. Vamos a ver Geras, a ver si puedes entrar, vamos a verte. Ok, todavía no quiere revelarse el Geras, así que vamos a por acá a sacar de vuelta al Shao Kahn. Vamos a meterle por acá de vuelta la carga de hacha, por si el Geras todavía tenía un poco de vida. Vamos a meterle por acá de vuelta la carga de hacha. Y de hecho aprovechamos también para mandar acá al Scorpion MK1 para mandarlo al lobby. Ok, perfecto, buen daño, la verdad que buen daño. Y ahí entra Geras con su 100 de vida. Por acá Brutality, ok, todavía no. La verdad que es una cosa que se puede aprovechar ahora mismo para pasarte una batalla 200 con un Shao Kahn hasta a fusión 0. Ok, por favor, Brutality, por favor. Decime que lo puedo hacer. No. Ok, por acá activo la cara de dragón, perfecto. Ok, pimba, vamos a aprovechar esto. Aprovechamos la oportunidad y bueno, el rompebloqueo quedó en Madagascar. El rompebloqueo quedó en Cuba. Perfecto. Ok, por acá sacamos el Shao Kahn de vuelta y Brutality ni hace falta porque la matamos
Así rapidito y bueno gente, creo que acabo de mostrar el potencial que tiene este Shokan con su habilidad secreta, que creo que le van a parchear obviamente, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta que tiene este Shokan actualmente y sigue funcionando gente. Recompensa todo el tiempo, 25 cristales por acá, 3 mejora de fusión y tengo todo el X, así que por acá va a ser reventa para Brutality Tigers. Ok, perfecto gente, bueno acá tenemos un poco de reventas que me sirven para obtener cristales porque estoy bastante pobre, así que nada gente. Pasamos 2 batallas finales de jefes con este Shokan, una a fusión X y otra a fusión 0. Pero bueno gente, esto sería todo por este nuevo Shao Kahn película de MK2. La verdad que es un personaje muy bueno, no tan bueno obviamente como quizás nos prometieron que iba a ser el personaje más roto del juego, mejor que Homelander. Obviamente también hay que irlo probando con el tiempo, hay que probarlo mucho tiempo para sacar una conclusión que sea más realista. Así que con el paso del tiempo lo iré jugando más, lo iré mejorando de fusión y cuando lo consiga a Fusión X, cuando salga en mayo, ahí diré mi conclusión final y diré si es bueno, si es malo o si es el mejor personaje del juego. Por ahora diré que es un personaje muy bueno, no entra al rango de Homelander yo creo, el boss que tiene con su pasiva y el Karambit está rotísimo la verdad, yo creo que lo hace, como digo, literalmente el mejor personaje del juego actualmente, pero bueno, como eso creo que lo van a terminar arreglando, no lo voy a contar como algo que tiene el personaje en sí. Así que de nota a este personaje yo creo que le voy a dar un sólido 9 de 10. Para mí tiene bastante utilidad con su carga dragón en cripta sin modo sobreviviente. Su daño puro también es bastante útil y para torres a fusión alta yo creo que la mayoría de gente que tenga este Shokan lo va a utilizar bastante, así que por ese aspecto para mí me gustó bastante este Shokan. Que le haga counter a la defensa de muchos personajes para mí lo hace bastante especial y por ese aspecto yo como digo me parece un personaje muy interesante. Déjenme ustedes en los comentarios gente qué tal les parece este nuevo Shao Kahn película de MK2. Pero bueno gente, si les gustó este video no se olviden de que le pueden dejar un like que apoyaría un montón, también se pueden suscribir que también apoyaría un montonazo a este canal. Recuerden que abajo en la descripción está el link para que se puedan unir al servidor de Discord oficial de la comunidad, ahí donde charlamos sobre MK Mobile, compartimos nuestras criptas, nuestras recompensas, pack openings, donde también está un canal donde yo publico mis noticias, filtraciones y más información sobre MK Mobile, así que te dejo el link para que te unas debajo en la descripción. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Diego González, Leonel Ceballo, Mesías, Alex Rivera, Mateo, Santinos, Agustín González, Kaito09, Shadow NS, Macerro, Facundo Carrizo, Lord Draco, It's Mouse, It's Celux, Ezequiel Carrizo, That One Monk, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Jason Fénix, Enchufador y Helio González. Y como últimos, pero no por eso menos importantes, un saludito a todos los demás miembros que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno, espero que como siempre gente tengan un excelente día, que disfruten del acto y nos veremos en un próximo video. Chao.